nombre del Centro de Investigaciones Tucumán de la Fundación Federalismo y Libertad, les damos la bienvenida a todos los asistentes para esta nueva jornada, este quinto evento del ciclo de Historia de las elecciones recientes en Tucumán en la mirada de sus protagonistas. En esta ocasión vamos a conversar sobre las recordadas elecciones del año 1987, llevando como candidato a gobernador al entonces intendente de San Miguel de Tucumán, Rubén Chevalla, disculpen. Venía con todas las posibilidades de hacerse con el gobierno de San Miguel de la provincia de Tucumán, habida cuenta de esta división que tenía el peronismo, que venía con dos listas. Es en ese contexto que el radicalismo se apronta prácticamente considerándose ganador de esa elección. Hasta ahí estaba todo bien, pero no estaba todo dicho. Hubo la aparición de un cisne negro en el camino, que fue la irrupción en la elección de la primera candidatura del general Antonio Domingo Bussi, postulado por el Partido Defensa Provincial Bandera Blanca, por aquel legendario dirigente de ese partido, Ezequiel Ávila Gallo padre, que apareció en el camino y complicó el armado de este tablero. Y eso nos lleva entonces al ese famoso y célebre colegio electoral del año 1987, al cual vamos a hacer referencia ahora. Bueno, hecho esta pequeña introducción, un poco recordar lo que fue en aquel momento este encuentro electoral. Voy a leer brevemente los antecedentes de quienes nos están acompañando en el panel. Tenemos al doctor Alejandro Sangenis, médico, que fue dirigente de la Renovación Peronista en los años 80. Fue diputado provincial por el PJ entre los años 1983 y 1987. Fue legislador provincial por el PJ también entre el año 2003 y el año 2007. Fue secretario del Interior de la provincia entre el año 1987 y el 89. Desempeñó distintas gestiones técnicas en el PAMI nacional entre el año 1989 y el año 90. Fue interventor del PAMI en Rosario entre los años 1990 y 1991. Fue director también integrante del directorio del PAMI. Secretario de Calidad de Vida de la Nación en el año 1990. Fue presidente del CIPROSA y fue ministro de Salud Pública de Tucumán entre los años 2000 y 2003. Fue consejero provincial del Partido Justicialista en 2 oportunidades y también congresal del Partido Justicialista en 2 periodos. A su lado nos acompaña también el contador Renzo Cenigliaro, contador público nacional, Osvaldo Renzo Cenigliaro, dirigente del peronismo de los años 70. Fue, como lo señalábamos recién, ministro de Economía de la provincia de Tucumán durante el gobierno de Fernando Pedro Riera, de los años 83 y 87. Fue candidato a gobernador por el Frente de Acción Provinciana en el año 1987. Fue electo senador nacional en el año 1987 también, pero no pudo después asumir. En 2 oportunidades fue legislador provincial por fuera del Partido Justicialista. Siciliano de origen, fue premiado en Italia en el año 2002 por haber donado su dieta y por no cobrar los gastos reservados de la legislatura de la provincia. Autor de algunos libros sobre su experiencia en la actividad política y su visión sobre la situación argentina y tucumana. A su lado nos acompaña Jorge Miglievaca, ingeniero electricista, ex docente de la Universidad Nacional de Tucumán, empresario. Fue convencional por la Unión Cívica Radical entre los años 1983 y 1985 y también entre el año 1985 y el año 1987. Candidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical en el año 1985, coordinador nacional del Plan Nacional de Alfabetización entre los años 1984 y 1989 en la gestión del doctor Raúl Alfonsín. Presidente de la Fundación del Arte, miembro de la Sociedad Sarmiento y también de la Sociedad Dante Alighieri de Tucumán, primer representante legal del Colegio José Carducci y tesorero del Centro de Ingenieros de Tucumán. Y a su lado nos acompaña Ezequiel Ávila Gallo, que en primer lugar voy a decirlo, es amigo personal mío, como soy compañero de la facultad con Kelo. Pero bueno, dicho eso, también es abogado, hijo del reconocido dirigente del legendario Partido Defensa Provincial Bandera Blanca, uno de los partidos tradicionales de Tucumán. Ustedes se acordarán de Ezequiel Ávila Gallo padre, que fue diputado nacional también por la provincia de Tucumán.
Se desempeña sobre todo en la área su especialidad es el área de transporte, fue asesor de dirección de transporte de la Municipalidad de Tucumán y también fue funcionario provincial en algunas oportunidades. Ezequiel no fue testigo protagonista, pero sí fue testigo presencial al lado de su padre porque lo acompañó en toda la gestión y no lo podemos traer lamentablemente a don Ezequiel acá, pero sí lo tenemos a su hijo que nos puede dar un testimonio valioso de lo que fueron esos comicios del año 87 desde esa óptica. Así que bueno, dicho esto, voy a pedirle primero al doctor Alejandro Sangenis que nos cuente cómo llega el PJ de Tucumán a la elección del 87. ¿Cómo fueron los comicios? ¿Cómo fue la interna esta que termina derivando en el quiebre del Partido Justicialista de Tucumán? ¿Y cómo se lo vio a este tema desde la perspectiva del Partido Justicialista? Alejandro, por favor. Nosotros no podemos arrancar a través de una foto, sino hay que remontarse un poco hacia atrás para ver cuál es la película de una democracia endeble que recién se restablecía después de un golpe sangriento. Eso hacía la reorganización de todos los partidos con el default que era la primera vez que el movimiento nacional justicialista concurría a una elección sin su líder, un Perón fallecido y sin una conducción real, llegando a entrar al siglo XX colegiada, que podría conducir los destinos del movimiento, sino bastante desperdigada, centralizada y con algunas figuras que estaban realmente repudiadas por la sociedad a nivel nacional. Además, el triunfo de Alfonsín fue una sorpresa para la dirigencia peronista, la mayoría de la dirigencia peronista, que no sabía ni conocía lo que era perder una elección. Tanto que a veces ganaba con el voto en blanco, a veces ganaba con alianzas que iban a puerta de hierro a pedir de rodillas, diferentes partidos. Esa situación iba creciendo como un bebé que empieza a gatear y a caminar tanto en la clase política. Y se producía un choque, se producía hasta choques generacionales que hoy lo tenemos nosotros en nuestra mesa familiar. Y concepciones diferentes en un mundo que había evolucionado. Tanto que muchos no comprendieron a Juan Perón cuando vino en su regreso en el 72, 73, que venía con la visión de un estadista que no era el mismo Perón que se había ido. Tenía el Perón que había cambiado. Para compañero no hay nada mejor que otro compañero, a decirnos para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y nunca me voy a olvidar que yo era estudiante universitario y nosotros no hablábamos de medio ambiente y ecología. Y en su discurso el general nos habló de los peligros que acechaban al siglo XX y XXI y hablaba de los problemas ambientales y cosas por el estilo. Gracias, yo creo que tuvimos la suerte de no ganar la elección nacional, porque subió un demócrata, por algunos mal criticado, pero que tuvo el valor y la cintura de poder manejar las instituciones en 6 años, aunque se había ido a unos meses antes, era muy difícil porque todavía estaba el partido militar. Todavía no había una consolidación de la democracia. Sí había conspiraciones uniformadas para hacerlo y así lo hemos tenido. Y hoy no se olvidan de Rico, de Senendín, de los pibes del colegio militar cantando se va a acabar esta nueva manía de votar. Entonces, esto más una situación económica que no era favorable
en la República, con una deuda externa bastante importante, y todavía viendo los poderes centrales de los países imperiales, viendo con desconfianza las democracias que se volvían a instalar, nobles democracias, nueva democracia en todo Latinoamérica. Porque como vino la ola de dictadura en todo el cono del sur de Latinoamérica, también empezaron los procesos democráticos al agotarse los procesos dictatoriales. Entonces ahí viene la historia. Nosotros éramos un partido vertical en donde yo nunca me olvidé que a mi casa iba don Amado Jury y Sara Correa, que vos los conociste, Armesto, que vos lo conociste a recoger los 5 centavos para que venía el general del avión negro, o si no tenía un disque ahí que hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir? Ahí nosotros fue la primera vez que se reorganizó el partido y quedaron afuera, y fue la reorganización, fue a través de la renovación. Y la renovación se impuso con el voto directo. Y también esa renovación conducida por Cafiero, por Menem, por Grosso, por De la Sota, fue prendiendo en todo el país para acabar con los Cervantes, los Odiones, los Cadenazos, los Corralitos y todo lo demás que pasaba en la elección de nuestras autoridades. Entonces, acá, por primera vez llegaba el peronismo a una elección interna importantísima en la provincia de Tucumán, con una movilización de más de casi 100.000 afiliados, casi 100.000 afiliados. Es decir, votando, no 100.000 afiliados, 100.000 votantes, en una elección que es muy, muy pareja. Muy pareja, es decir, la diferencia entre el primero y el tercero no había más de 2.500 votos. Por un lado estaba Renzo, por otro lado estaba Miguel Nazul con la naranja, y por otro lado estaba Domato, que también, la lista de Domato terminaba siendo celeste. ¿Vos eras celeste lealtad? No, sí, Riera, pero el nombre era lista. Ah, era lista azul. Lista, es decir, que Renzo, vos te quedaste con la celeste. Bueno, entonces ahí sale una elección pareja. Ustedes saben que en cualquier partido, desde la UCD hasta el peronismo, pasando, los aparatos existen en las elecciones. Pesan e inciden. Si no, fíjense ustedes, hoy ya hemos llegado al cenit del gasto público y las elecciones, la injerencia que tiene la caja del Estado. Entonces, en ese momento, la lista celeste, la lista azul, ex celeste, que quedó con Renzo, manejaba la estructura de la Casa de Gobierno y manejaba, aparte, las autoridades partidarias, la Junta Electoral. Es decir, que 2.000 votos, sabiendo que ni somos hermanos benedictinos los peronistas, ni los que están en política son monjas carmelitas, 2.000 votos con la Junta Electoral totalmente manejada por ellos, significaba evidentemente una manipulación desde aquí a la China. Tanto que yo nunca me voy a olvidar que por la Gaceta nosotros nos enteramos días antes de la elección que nos corría 43 delegados comunales de esa época por pertenecer a la lista naranja, era la tapa de la Gaceta de algún día. De todas maneras son folclore. Llegaba un peronismo fortalecido, pero ninguno era mala persona de los 3 candidatos, ni ninguno tenía inconducta, ni ninguno tenía nada para achacarse. Pero evidentemente
el elegido para la sucesión de don Fernando, que yo no sé si se le eligió don Fernando o el entorno de don Fernando, no era el hombre más, no idóneo porque era un profesional distinguido, sino que en la política se necesita tener carisma, tener voluntad de ganar el poder, entonces no era el mejor candidato y así lo han demostrado las elecciones. En una anécdota que pocos saben, en mi casa fue Renzo, Antonio Guerrero y yo, antes de colegio electoral, antes de lista, y en una jornada calurosa pero fría en mi casa, donde mi señora entró medio temblando ahí a servirnos un cafecito, Renzo hizo este razonamiento: muchachos, vamos a perder la gobernación de Tucumán, yo estoy dispuesto a hablar con Nasur, que Nasur sea el gobernador, vemos cómo aunamos intereses y vamos para adelante. Mezquindades, quienes querían el senador, que el diputado, que la capital, que la habíamos ganado, que no la habíamos ganado, y esas cuestiones que dan una juvenilla de no saber que el estadista tiene que pensar para 100 años. Un político tenemos que darnos cuenta, ya más no puede pasar en la Argentina, que tenemos que pensar en muchas generaciones que vengan y no en el presente nuestro, ni en la postura ni posición que podemos tener. Eso se aprende con las canas, no voy a creer que yo no era uno de los eternos confundidos, como hubiese dicho el general. Ahí se produjo la salida, la fractura del PJ, en el sentido que salía Renzo con su frente de acción provinciana, salía el PJ, y lo digo con toda neutralidad porque yo fui el más afectado. Y acá están muchos testigos. Yo era el primer candidato a diputado nacional, ganado, eso, y Vargas Añace era yo por la lista naranja, Vargas Añace por el oficialismo, y al final pusimos uno solo porque fue Nacul. Es decir, lo que parecía, como más ha dicho acá el coordinador, la aparición de un cisne negro que no lo teníamos computado como de costumbre, ni de los políticos ni de los encuestadores, cambió el tablero de la elección. Entonces, yo te puedo decir que salió para mí la renovación logró una participación activa en la vida interna y sobre todo electoral del partido. Pero también se vio frustrada después porque Menem de Renovador pasó a aliarse con la UCD, bueno, frente que no tenía nada de renovadores, y eso va para otro capítulo, pero vos querías tener un panorama interno del PJ, a cómo llegamos a esto, y bueno, después seguiremos hablando del tema. Muchas gracias, Alejandro. Ahora le vamos a pedir a Renzo que nos cuente cómo vio él ese quiebre del peronismo, esa interna famosa. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer la invitación que hace la Fundación. Creo que es una actitud importante, porque no hay que anclarse en el pasado, pero el pasado hay que mirarlo para poder encarar el futuro, indudablemente. Y en ese sentido, yo le traigo hoy un regalo para la Fundación, que es mi libro, que salió en el año 2004, que se llama Tucumán, Argentina, el festín de los caranchos, donde está la Casa Rosada y la Casa de Gobierno de Tucumán,
con 2 caranchos arriba. Obviamente no están identificados los caranchos, pero es la realidad de hoy. Un libro que ha salido hace 20 años. Y lo he traído por lo siguiente, porque esta tarde me puse a buscar algo sobre el colegio electoral de Tucumán. En internet no había nada. Es como si fuera un capítulo que no se habló, como si hubiesen pasado un manto por arriba de la historia. Y como acá hay un capítulo entero que habla sobre el colegio electoral, que no voy a contradecir una palabra de lo que ha pasado, yo se lo quiero dejar como un testimonio al centro de la fundación. Muchas gracias. Le hago entrega. Y agradecerle a todos ustedes, porque hay que tener voluntad para venir a hablar de hechos que han sucedido hace 35 años. Y sobre todo, lo hago con mucho orgullo, con mucho amor, de poder tal vez brindar una versión sobre lo que ha sucedido. Sobre todo, y esto sí es una cosa absolutamente personal, y pido la consideración de todos, yo quiero rendir mi pequeño homenaje, humilde pero gran homenaje, a la señora Eva Perón, que mañana se cumplen los 71 años de su muerte. Que más allá de que algunos le adjudiquen rasgos contradictorios y demás, bueno, a todos los políticos nos pasa lo mismo, pero sin duda ha sido un antes y un después en materia de justicia social y sobre todo en la reivindicación de la mujer en la política, pero, voy a decir nada más que esto, la mujer sin cargos. Hoy hay muchas mujeres, pero con cargos, amigas, cuñadas, hermanas, esposas, novias, y yo creo que ella no tuvo cargos, el cargo se lo dio el pueblo. Retomando las palabras del compañero y amigo Alejandro Sangenis, coincido con él, no solo por el momento en que estaba viviendo el peronismo, que había perdido su líder, más que líder, un conductor, que es una diferencia, que Perón siempre la hacía, no hacía presente, no es lo mismo conductor que dirigente. El dirigente dirige, ordena y manda. El conductor persuade, convence, seduce. Y el que lo sigue y obedece a sus instrucciones lo hace porque está convencido de la causa. Entonces nosotros hemos mamado esto. Entonces, en Tucumán teníamos un hombre como Fernando Riera, al que lo acompañé en la interna contra Amado Jury, y tenía un antecedente importante, además de todo lo que él había hecho, pero en el peronismo tenía un antecedente importante porque él le ganó a Perón una elección en Tucumán en el año 1964, cuando se hicieron las elecciones de legisladores. Y Perón, como no confiaba mucho en los políticos también, esto hay que decirlo, pidió que sean los secretarios generales de los gremios, los secretarios generales de la CGT, los candidatos. Y aquí fue candidato Andrés Salvador Adur, un gran compañero ya desaparecido, fue el candidato de Perón. Y Riera no aceptó esa condición, armó un partido que se llamaba Acción Provinciana y lo enfrentó a Perón. Y yo, como buen alumno de él, hice lo mismo, con el mismo nombre. O sea, no estuvo de acuerdo. Y ganó. Después, por supuesto, no asumió nadie porque lo intervinieron, declararon nula las elecciones. Bueno, eso es una cuestión ya histórica. Entonces seguíamos nosotros muy convencidos, y así yo lo hice durante los 3 años de gobierno, donde he sido 1 año y medio secretario general y otro 1 año y medio ministro de Economía. Pero a la hora de que él tenía que decidir lo que iba a ser el destino del peronismo, a mi criterio se apartó de lo que habíamos mamado, que son los principios doctrinarios. El peronismo
es una cosa, el pejotismo para mí es otra. El pejotismo viene de un partido, el peronismo es un movimiento. Y como lo decía Sanguinis, Perón ganó con el moto en blanco, con el Partido Laborista. Creo que la única vez que ganó con el Frejuli fue en el 73, la primera vez que ganó con el Partido Justicialista. Entonces, Riera, y esto es una cosa muy íntima, pero la puedo decir hoy, que ha pasado el tiempo, me ofreció la Diputación Nacional en primer término. Y a cambio de que Domato, que era el gerente de una banda pejotista, fuera el gobernador. Y yo no acepté. Me ofreció la candidatura a senador provincial por la capital, con lo cual iba a ser el vicegobernador. Y tampoco acepté. O sea, no entré en ninguna tranza. Y ya cuando se enojó, porque Riera era un tipo, era medio soberbio, el viejo tenía su quilate, me dijo, bueno, en una cena en la Casa de Gobierno, nos quedábamos hasta alta hora de las madrugadas, me dice, doctor, si usted no acepta lo que el peronismo le está ofreciendo, le digo, no, el pejotismo. Si usted no acepta, dice, preséntese en las internas. Y me presenté en la interna. ¿Quién era yo? El hijo de una modista que vino a los 14 años de Santiago del Estero, que no la conocía nadie, y mi padre, un inmigrante italiano que era sastre. No era como el caso del general que tenía un antecedente de la guerrilla, general de la nación, todo. No, yo no era nadie. Si alguien me conocía era porque Riera me puso en esa función, que creo haber desempeñado bien. Si no, no hubiera sacado los votos que hemos sacado. El pueblo reconoce a su dirigente. Entonces, yo no le dije nada, pero me preparé, le presenté la renuncia un día, me dice, usted no puede hacerme esto. Le digo, no, don Fernando, le digo, yo acepto lo que usted me dijo. Me dijo que lo enfrente y lo voy a enfrentar. Y ahí armamos la lista celeste. Y como bien decía Cacho, sufríamos ellos la renovación, la lista naranja, y nosotros, que también éramos una renovación dentro del peronismo, hemos sufrido mil de persecuciones, cesantías, todo ese tipo de cosas que se hacen, pero nunca nos afectó porque entendíamos que eso era la militancia. Habíamos sufrido mucho antes las persecuciones en la época del proceso, habíamos sufrido mucho antes un negacionismo de ver al peronismo como algo que podía contribuir para la nación. Y que nos corran unos cuantos dirigentes de los cargos públicos o dejen a alguien sin comer, no nos afligía mucho. Pero fuimos a la pelea. Y como decía él también, en esa época, lo quiero hacer notar, los delegados comunales no se elegían por el voto, los delegados comunales los nombraba el gobernador. O sea que si había alguno de las 90 comunas rurales de la provincia y todos sus séquitos, funcionarios y empleados y demás, que no estaba de acuerdo, lo corrían, lo nombraban por decreto al día siguiente a un nuevo delegado. Y lo mismo pasaba con la policía, lo mismo pasaba con la escuela, con los maestros. Entonces realmente uno enfrentaba una máquina infernal y la enfrentamos. ¿Que nos han hecho trampa? Sí, nos han hecho trampa. En Leales había algunas mesas que decían Domato 90 votos, Nasur 80, Renzo 2. No tenía nada que ver con lo que pasaba en el oeste, ni pasaba en la capital. Pero bueno, cuando yo concurro al domicilio de Sanguinis porque entendía que él era un representante lúcido que miraba el futuro, lo hago convencido que las dos renovaciones nos teníamos que unir, porque lo que venía es lo que tenemos hoy. Hoy tenemos los frutos de lo que pasó entonces. Y nos teníamos que unir y yo no podía ir a decirle, vean, votenme a mí. Le digo, no, lo pongamos a Nasur. El líder de ustedes lo pongamos a Nasur de gobernador. Nosotros no buscamos espacio, pero hay que renovarlo al peronismo.
Riera obviamente no estaba con la Renovación, por más que él tenía un gran espíritu político, era un gran líder, una persona honesta a la que nadie podía imputarle absolutamente nada, pero estaba muy condicionado por su entorno y no estaba viendo el futuro, ¿no? Entonces, yo fui con esa propuesta, bueno, después esa propuesta no fue coincidente y fuimos a la interna. Y más allá de una trampa, más allá de un voto que nos hayan robado, no, lo cierto era que Domato o el rierismo tenía el 30% o el 33% de los votos. La lista naranja tenía el 33% y nosotros el 33%. O sea que era un movimiento tripartito ya. Por eso que yo entendía de que juntándonos nosotros podíamos darle continuidad a ese proyecto basado en la doctrina y no en los cargos ni en las cartas orgánicas de los partidos. Porque la doctrina tiene principios, la nuestra tiene las 20 verdades que para nosotros es como el Evangelio. Entonces, eso no se estaba cumpliendo. Ese ha sido el motivo de la situación. Pero como la trampa, uno la tiene que aceptar, porque si yo hubiera tenido fiscales leales, ese no hubiera sido el resultado. La culpa era mía que me dejé hacer trampa por incompetencia o por no tener los recursos, por no haber trabajado más. Entonces yo acepté el resultado. Acepté el resultado y estábamos dispuestos a ir a la elección. Y acá también viene un hecho que nadie lo conoce. En el momento en que acepto el resultado, el Partido Justicialista, con la firma de Riera, lo habían hecho firmar indudablemente, sacó una resolución en que decía que los electores del PJ había que cambiarlos. Entonces, en mi caso, yo había ganado la elección en la capital a gobernador, ¿no? En el oeste, y de los 60 electores que debían ser candidatos, había 40 que eran de la lista celeste. Entonces el entorno de Riera supuso que esa gente, si llegaba al colegio, me iba a elegir a mí de gobernador, porque es libre, el elector puede elegir a cualquiera, incluso un ciudadano común. Entonces Riera dijo que había que cambiarlo, lo cual era una violación flagrante a la ley electoral. Me acuerdo que vino el doctor Manlio Martínez, que era el que nos asesoraba, y le dije: Manlio, anda a presentar un recurso que el juez le va a voltear esa resolución, porque eso no tiene sentido. Manlio presentó el recurso, pero nosotros nos reíamos. Y el juez, que ya falleció, el doctor Jorge Parache, validó la decisión de cambiar los electores. O sea, si el voto decía, doy mi voto por Tiburcia del Carmen Ledesma, bueno, Tiburcia del Carmen Ledesma, que era mi madre, no dejó de ser elector. O sea, la voluntad del afiliado no se vio reflejada en el voto, lo cual era una violación flagrante a la ley electoral. ¿Por qué cuento esto? Porque en ese momento yo decidí, y tenía nada más que 2 meses, decidí hacer un partido y salir a pelear afuera. Esta es la posición nuestra. Salí con Acción Provinciana, de la misma forma que salió Riera, a pelear por afuera, porque no era agachar la cabeza ante una violación flagrante con la concupiscencia de los dirigentes del PJ y del juez. A ese punto ya era insoportable. Entonces, de ahí salimos, bueno, ya con los resultados conocidos, que alcanzamos 22 electores Rubén Chevalla, 14 electores Domato, 12 electores nosotros y 12 electores Bandera Blanca, que candidateaba a Bussi. Bueno, así llegamos. Después seguimos hablando del colegio.
Muchas gracias, Renzo. Ahora, a Jorge le vamos a preguntar, ¿cómo llega el radicalismo a esa elección? ¿Cómo surge la candidatura de Rubén Chevalla? Y me imagino todas las expectativas estaban puestas en ganar porque el peronismo estaba partido. Las elecciones en la provincia de Tucumán para elegir a gobernador y legisladores se realizaron el domingo 6 de septiembre de 1987. De ese evento me voy a abocar solamente a la formación y el desenvolvimiento del colegio electoral. El resultado de estas elecciones, a las que se presentaron 4 partidos políticos, obtuvieron como electores para gobernador 22 por la Unión Cívica Radical, 14 por el Partido Justicialista, 12 por Acción Provincial y 12 por Bandera Blanca. De acuerdo con la Constitución de la provincia, en su artículo 93, el colegio electoral debía reunirse dentro de los 15 días a partir de la comunicación de la Junta Electoral sobre la proclamación de los electores. La misma se produce el 30 de septiembre y, consecuentemente, el colegio electoral se reúne en el local de la Honorable Legislatura el 13 de octubre con el objeto de designar presidente ad hoc y secretarios que recae en el doctor Cruz Alfredo Fagre. Y a propuesta del elector Juan Carlos Meuli, con asentimiento general, de igual forma el presidente designa a los secretarios ad hoc e inmediatamente se abre la sesión con 60 electores presentes. Inmediatamente se procede a la designación de la Comisión de Poderes, que solicita un cuarto intermedio para su expedición, que se aprueba por unanimidad. Se determina que el reglamento para las deliberaciones será el de la Cámara de Senadores de la provincia de Tucumán. Aprobada esta instancia y de acuerdo al mandato constitucional, el artículo 94 de la Constitución fija el día 21 de octubre para el nombramiento de las autoridades, provinciales, que históricamente debería haber recaído en el ciudadano más votado, y en este caso la propuesta por la UCR del doctor Rubén Edgardo Chevalla. El 21 de octubre se reúne nuevamente el colegio electoral. Luego del protocolo de rigor se elige el presidente y los secretarios de la Asamblea, que recae por 34 votos a favor del elector Cruz Alfredo Fagre contra 26 votos del elector Pedro Bullensen. Y por unanimidad son designados como secretarios los electores Alberto Augier y César del Blanco. Inmediatamente se procede a la elección a gobernador, proponiendo a la UCR al doctor Rubén Chevalla, el Partido Justicialista al ingeniero José Domato, Acción Provincial al doctor Osvaldo Cigliaro y Bandera Blanca al general Antonio Domingo Bussi. Luego de una breve discusión por la forma que se realizará la votación, esta se lleva a cabo obteniendo Chevalla 22 votos, Domato 14, Cigliaro 12 y Bussi 12. Al no haberse cumplido el cometido, ya que de acuerdo al reglamento se necesita mayoría absoluta para la consagración del gobernador, o sea 31 votos, a solicitud del elector Sansín, con el apoyo del elector Germanó, se pasa a un cuarto intermedio hasta el 3 de noviembre con el objeto de anular criterio y destrabar la elección. El 3 de noviembre se reúne nuevamente la Asamblea y al terminar el cuarto intermedio, continuando al anterior con 58 electores presentes, determinándose que el voto será nominal
público y a viva voz. Cada uno de los bloques políticos vuelven a postular los mismos candidatos. Esta vez, Chevalla obtiene 22 votos, Domato 24, Bussi 12 y Signiliaro 2 votos. Nuevamente, ningún candidato obtiene la mayoría absoluta y se pide otros 4 intermedios hasta el 5 de diciembre, que es aprobado por mayoría. Les comento que la Constitución dice que la elección a gobernador tiene que ser en una sola asamblea, o sea, a partir de que se constituye el colegio electoral hay que designarlo. Es por eso es que se producen todos estos cuartos intermedios para continuar con la asamblea permanente. O sea, la asamblea está en la asamblea permanente. El 5 de septiembre se reanuda la sesión con la totalidad de los miembros. El doctor Fajre aclara que, de acuerdo a la Constitución de la provincia, en su artículo 95, esta tercera votación deberán participar solo los 2 candidatos más votados. El elector doctor Germano presenta la moción de que se autorice la votación en blanco o negativa. La larga defensa del voto en blanco de parte de Germano y la réplica también larga y fundamentada del elector Meuli, en ese momento traban enormemente el desarrollo de la asamblea. El planteo que hacía Germano es que no nos podían obligar a nosotros a votar a 2 candidatos que no eran los que nosotros estábamos postulando, sino, de acuerdo a la Constitución, los candidatos serían Domato y Chevalla, y bueno, los que no tenían que votar sí o sí por uno de los 2. Entonces, el planteo de Germano es que tenía que haber una posibilidad de no tener ganas de votar por ninguno de los 2. Bueno, y así sigue. Inmediatamente la presidencia informa que se pasará a votar de acuerdo al artículo 95 de la Constitución, contrayéndola a las 2 personas que obtuvieron la primera mayoría. Me olvidé. En ese momento se pasa a votación la propuesta de Germano y la contrapropuesta de Meuli de la validez del voto en blanco, y la Asamblea aprueba la validez del voto en blanco. Como comentaba recién, se pasa nuevamente, el doctor Fajre dice, se pasa a la votación de los 2 más votados en la elección, que sería el doctor Chevalla y Domato. Luego de grandes exposiciones fundamentales, fundamentando el voto, se determina que Chevalla obtuvo 22 votos, Domato 14 y en blanco 24. O sea, había 24 electores que no decidían ni querían votar ni por Chevalla ni por Domato. Mi opinión la guardo porque no tiene sentido. Como consecuencia, no se pudo elegir gobernador, levantando la sesión y comunicando a la Junta Electoral y al Poder Ejecutivo para que llame a nuevas elecciones. Porque después de la tercera elección, si no se elegía el gobernador, el colegio electoral caía y había que elegir un nuevo colegio electoral. Como no se logró eso, se autoriza a la presidencia a informar para que llame el gobernador nuevamente a elecciones. Pero esto no queda acá. Días después, el señor Juan Carlos Meuli, de quien me unía una amistad personal, un distinguido, interpone una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia, solicitando la anulación de la reunión del día 5 de noviembre, aduciendo que no correspondía el voto en blanco
con una larguísima justificación de lo solicitado. El pedido de no innovar y el pedido de no innovar hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Realmente valdría la pena leer todo lo que pone el señor Meuli, que no sé de dónde saca tanta información, porque son como 10 hojas de la postulación de él para negar el voto en blanco. El ministro fiscal, el doctor Pascual Ariño, rechaza sin límite el amparo solicitado por el elector Meuli. La Corte, en contraposición a la opinión del ministro fiscal, le da curso a la medida de no innovar y a posteriores resuelve positivamente el amparo planteado por el señor Meuli del 28 de noviembre. O sea, la Corte dice el voto en blanco no es válido. La cosa no termina allí, ya que el doctor Alberto Germanó, elector por bandera blanca, presenta un incidente de nulidad en la sentencia. Miren, cuento todo esto para que ustedes tengan idea toda la vuelta que se ha dado, y cada elector que usaba la palabra se llevaba como media hora hablando. Nos encantaba hablar. La Corte decide desestimar la presentación de Germanó, incluida la recusación de los jueces de la Corte pedida. Con fecha 29 de noviembre, la Corte comunica su resolución, entre otros, al presidente del Colegio Electoral para que convoque una nueva reunión. Esta se fija y se comunica a los electores que la sesión se hará el 2 de diciembre. Al haber anulado la Corte la sesión anterior, quedaba todavía la posibilidad de una nueva elección que la Corte la autorizaba. Así la cosa, el Colegio Electoral se reúne nuevamente el 2 de diciembre. Los electores de bandera blanca decidieron no participar en la asamblea. Y previamente los operadores de acción provincial acordaron con los de la USRL tampoco ingresar al recinto para poder destrabar la elección y no votar en contra del mandato popular que tenían de haber recibido de votar por sus propios candidatos y no por ningún otro. Así las cosas, reanuda la sesión con 22 electores de la UCR y 14 del Partido Justicialista. El señor Meuli solicita que se convoque, aunque sea por la fuerza pública, a los 24 electores ausentes, para que lo proponen, por lo que proponen un cuarto intermedio de 2 horas, cosa que una vez cumplido se pide una nueva prórroga que no es consentida. Ingresando al recinto 2 electores de Acción Provinciana necesarios para completar el quórum necesario para sesionar. Éramos 40. Los ánimos tanto de los electores como de las barras estaban muy caldeados y con cánticos muy duros. Así la cosa, el presidente convoca la votación con los electores presentes, 40. Luego de la toma de asistencia y comenzando la votación, comienzan a ingresar los electores de Acción Provincial, violando pactos preexistentes y la voluntad de votar por el candidato de su partido. La votación continúa y las barras cada vez más beligerantes y cánticos, lo que motiva que el legislador Herrera, que no pertenecía al colegio, hace ingresar las fuerzas policiales para que desalojen la barra de la UCR. Lo que podría transformarse en una masacre, motivo por el cual, parado sobre una banca, me interpuse entre la barra y las fuerzas policiales, ya que mis fueros no permitían accionar contra mi persona. Era tal el tumulto y los continuos llamados de la presidencia a la cordura, que eran infructuosos, por lo que la presidencia decide levantar la reunión, retirándose del estrado, momento en que es aprovechado por el elector, el señor Meuli, bastante pícaro, que propone al elector
señor Buglensen, para que continúe con la presidencia, cosa en contra del reglamento, ya que aducen que en ese momento estaba acéfala, pero la sesión se había terminado y a pesar de ello se hace cargo el señor Buglensen y continúa con la votación. Ya previniendo el resultado con la traición y los pactos de algunos electores, a cambio de compartir el poder y la promesa de entregar la senaduría nacional al grupo, en las elecciones de los próximos 2 años, termina la votación con los siguientes resultados. El ingeniero Domato con 24 votos, 21 para el doctor Chevalla, por lo que proclaman gobernador de la provincia el ingeniero Domato. Todos los electores fundamentaron su voto, pero quiero rescatar la fundamentación, una parte de la fundamentación del voto del elector, el señor Saravia, que luego de una larga presentación dice: la soberanía popular que descansa sobre nuestros hombros ha sido manoseada y burlada. Oscuras manipulaciones de trastienda han buscado y conseguido escamotear el triunfo del candidato en las elecciones del 6 de septiembre, que obtuviera más de 50.000 votos sobre su inmediato contenedor. Repartos de poder entre los segundos y terceros permitieron que uno de ellos alcanzara la posibilidad de obtener, por vía de componendas, la gobernación de la provincia. Y sigue. Ingeniero Domato, usted gana estos comicios, pero recuerde que llega a él por medio de un fraude electoral, y así fue. Para terminar, quiero recordar que el gobierno del ingeniero Domato terminó intervenido y la banca del senador del año 1989 fue para mi colega, la profesora Negrita Rivas, gran amiga. Y una última reflexión, que no tiene nada que ver con el colegio electoral ya. Ahora que estamos en tiempo electoral, por favor, concurran a votar. El ciudadano que no vote por cualquier concepto contribuye a levantar la peligrosa tesis de la indiferencia o la apatía, contribuyendo a mostrar que no es apto para elegir autoridades y justifica así las tiranías. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Ahora, Kelo, ¿cómo aparece Bussi en acción y cuál fue la actuación de tu papá en esta gesta de Bussi? Bueno, todo se remonta un poco al año 86. Mi papá tenía una forma de hacer política muy particular. No era de los medios, si bien le gustaba por ahí hacer algún tipo de acciones políticas, algunas declaraciones solicitadas, participación en aviso fúnebre. Me acuerdo la última que hizo él cuando se convoca la reforma de la Constitución en época de Alperovich, y él sale haciendo un aviso fúnebre, participando en la defunción de María Constitución, una cosa así, y salió el aviso. De ahí en Mala Gaceta implementó que para sacar aviso fúnebre hay que ir con el documento y dicen, esperen que avisen de flores si es que está el fallecido, de alguna funeraria, por eso. Bueno, él tenía ese tipo de acciones que eran cortas, digamos, más bien económicas, las cuales pueda afrontar con su bolsillo, porque él no tenía ninguna estructura. Y entonces él en el año 86 tenía por costumbre, siempre tuvo por costumbre ir a pequeños lugares, barrios. Me acuerdo, sabía ir a comer a la noche al Club Unión Cervecero. Para los que no conocen, es un club que queda de la avenida Salta hacia el oeste. No sé si existe, o un club de barrio, de bocha, el club de los jubilados del truco. Y
En unos lugares que yo tenía que entrar, me acuerdo que encima mi papá sabía tener un Torino 380 que ni rueda de auxilio tenía. Cuando andaban las ruedas se le veía el aire dar vuelta. Y me metía por eso a Andurriales. Y pasamos una noche, que iban a comer pescado o era un guiso de lenteja y cosas así, lo que le podían invitar. Pero las mesas no eran más de 12, 13, 14 personas. Y entonces él comenzaba, y él preguntaba cosas a la gente. Y usted sabe, doctor, que no ha pasado esto, usted sabe que el comisario me pide plata para cargar porque no podía hacer el procedimiento. No sabe lo que me ha pasado, doctor, he ido al hospital, no había gas, estábamos ahí, tengo que comprar número para la cooperadora. Y todo eran cosas que para mí, que yo estaba en un momento de impulso político en la universidad, en la facultad, yo trabajaba en tribunales, pero estudiaba Derecho, que yo decía a mi papá, ¿cómo le gusta perder el tiempo? Para mí era una pérdida de tiempo, para mí la política era lo que decía Bernardo Neusta y Mariano Grandona en Tiempo Nuevo, o lo que ocurría, o lo que decía la Gaceta, eso era la política, esto no era para mí. Pero sin embargo, mi papá en todo ese tipo de cosas iba recogiendo, y cuando volvíamos en el auto, me agarraba y me decía, ¿has visto qué interesante lo que pasó? Yo no encontraba nada interesante. Digo, papá, así va a seguir perdiendo las elecciones. ¿Ves que no sabés escuchar? Vos tenés que escuchar a la gente. Y le digo, pero vos tenés que leer el diario, escuchar lo que dice Germán Valdés en la radio, que eran los de los momentos. Y me dice, ese es el gran vicio que tiene la dirigencia política. Solamente la agenda de los temas políticos se lo hace la Gaceta. Y es un círculo muy chiquitito. Pero a la gente no le llevan el apunte. Entonces cuando vos... ¿Pero qué le va a llevar? De la maestra, de la nafta que hay que darle al comisario para que haga el proceso. Y me dice, bueno, son quejas. Es la ausencia del Estado en el lugar. Vos tenés que ir sacando toda esta información. Después me llevaba a un lugar que quedaba en Granero, que era Árbol Grande o Árbol Solo, un paraje. Y ahí comí un cabrito con 12, 14 personas, a Biclo, Leales, donde traían los chiquitos para que lo conozcan a mi papá. Y entonces volvíamos llenos de tierra, porque el auto no tenía ni aire acondicionado, o sea que uno tenía que bajar la ventanilla en unos bobadales tremendos. Y entonces él comienza a lubricar la idea de que en el contexto general trataba de sacar en la conducta del elector, en ese mensaje negativo, que había una ausencia, había un déficit del Estado. Mi padre lo interpretaba como que había una falta de orden, de autoridad, de presencia. Entonces, en esa composición intelectual, él llegaba a decir, fíjate vos que si Bussi viene, Bussi gana las elecciones acá. Digo, ¿pero cómo va a decir eso? Bussi se ha ido hace 7 años, 8 años se había ido porque estábamos a 4 años. Digo, ¿cómo va a decir que gana? Sí, vos tenés que ver, observar. Y me acuerdo que él había tenido un frente electoral con Unión Popular, una extracción peronista, unos años anteriores, es decir, 2 años anteriores, y entonces se juntaban a tomar su whisky a la noche en un bar que quedaba debajo de los monobloc en la avenida Sarmiento y 25, que se llamaba el Bar del Negro Divi. No sé si algunos lo han conocido al Negro Divi, que era uno de los contertulios. Y ahí se juntaba, bastante trasnochado, se juntaba Oscar Edmundo Ruiz, que vos, Osvaldo, lo debes haber conocido porque andó con vos. Hacía maquinarias agrícolas en el mercado de Abasto, un empresario fuerte. Carlos Cóceres, que también era de Unión Popular, Vichy Terán, un contador que venía de una extracción radical, el contador Ortiz, que desgraciadamente no pudo venir por cuestiones de enfermedad, de él era este lugar, el doctor Jorge Brandán, el doctor Marcelo Ponza, y bueno, se juntaban y en esa deliberación una noche, no eran más de 10 o 12 en la mesa, mi padre dice, hace el
gran kamikaze y dice, hay que invitarlo a Bussi de candidato. Estoy hablando, sería marzo del 87. Ya había hecho todo él una inteligencia previa y lo larga así. Por supuesto que había gente que adhería y gente que no. Entre esos, los que no adherían, que conducía ese espacio, estaba Oscar Edmundo Ruiz, que le decía, Ezequiel, no va esto, y eran críticas y discusiones. Y entonces, hasta que en un momento dado Oscar Ruiz le dice, hagamos una cosa, Ezequiel, tráelo a Bussi. Yo voy de candidato a gobernador, vos, Ezequiel, va de intendente y Bussi va de jefe de policía. Y con eso le da la mano, se da la vuelta y se va, que se va a Acción Provinciana, ya se había producido muy desilusionado. Y otros quedaron y comenzaron a motorizar esto de Bussi. Por supuesto, mi papá se semblanteaba en el espíritu de la ley, es decir, en ese momento no se votaba al candidato, sino el candidato eran los propios electores. Entonces él decía que no tenía problema de que Bussi fuera en la boleta, más allá porque en realidad no se votaba, no debería haber el nombre del candidato a gobernador, deberían estar el nombre de los electores. Porque pero como ponía, por ejemplo, me acuerdo que el contador Cirnigliaro era el candidato era Renzo Cirnigliaro y no se llama Renzo, pero no se impugnaba. Porque ¿cómo lo iban a impugnar? Porque no se podía, era improcedente impugnar, porque en realidad no era candidato, eran los electores, su madre, ellos eran los candidatos. Estoy hablando a la fría letra de la ley, ¿no? De lo que era la Constitución. En realidad lo que votábamos era electores y los electores iban a elegir los candidatos. Y entonces decía, me acuerdo porque Ponsati quiso impugnar la candidatura de Bussi y la contestación, la impugnación en la justicia de mi padre fue que no, en realidad no se vota lo que le acabo de explicar, no se vota al candidato, los candidatos son electores, así que si quería, y le contestó con una ironía, si quiere el doctor Ponsati que lo ponga de candidato a Juan Pablo II, yo no lo voy a impugnar. Y bueno, eran esas discusiones de esos momentos. El asunto es que se aborda la candidatura y comienza el proceso si Bussi aceptaba o no. En esto debo destacar que Alberto Germanó, creo que hasta ese momento era convencional de la Unión Cívica Radical, o había sido convencional, pero era un afiliado radical. Germanó era el abogado de Bussi en sus causas que tenía acá, y Germanó hace una declaración cumpliendo lo establecido y el pedido por su cliente, el general Bussi. Quería aclarar, y salió en el diario La Gaceta, que Bussi no era candidato a gobernador. Entonces comienzan de nuevo a hacer, porque era muy difícil conseguir plata sin la candidatura de Bussi a gobernador. Ya mi papá le debía a todo el mundo, ya se escondía. Por lo que era la San Martín no podía pasarlo, los usureros lo llamaban, era una cosa que era invivible para él. Y entonces programa, consigue un nuevo inversor y se van a Buenos Aires, se van con Germanó, va Ortiz, Vichy Terán, y lo logran conquistar a Emilio Graña, que lo habían incluido en la lista. Emilio Graña había sido ministro de Salud de Bussi en aquellos tiempos. Entonces iba Emilio Graña, mi padre, Ortiz, Vichy Terán, y no me acuerdo quién, y Germanó. Y van y le consiguen que Bussi asienta a venir a una visita a Tucumán. Por supuesto, los tiempos corrían, la elección se avicinaba, no había dinero ni para los votos, para imprimir votos, estaba en los últimos económicamente y él se mostraba como si tuviera todo solucionado. El asunto es que Bussi desembarca en Tucumán. Antes de venir Bussi comienza a preguntar. Preguntaba cómo lo veían a él. Entonces lo hablaba a Manolo Avellaneda. Y le decía, ¿cómo me ve? Y Manolo
decía, dejá ya, a ver, ya voy a preguntar, yo voy a averiguar cuál es el plafón. Manolo Avellaneda con el Partido de Centro y la UCD habían conformado lo que era la Alianza de Centro. Mi padre los invitó, pero ellos no querían ir. Mi papá no tenía candidato para poner. Ha salido con cada candidato, pero no tenía candidato. Nadie quería aceptar la candidatura. Y entonces, bueno, vuelvo a esto. Bussi quería saber cómo estaba. Y a esto debo hacer relación a una anécdota que se la averigua después con un diario del lunes. En ese momento no se lo sabía. Que en la calle Catamarca, en la sede de la Unión Cívica Radical, cuando salió el tema de esto, de que Bussi va a venir de candidato, que no va a venir, que sí va a venir, Freddy Terraf, con un, digamos, un tema para no afligir de la candidatura de Bussi, dice, no hay ningún problema, que venga Bussi. Bussi no tiene 5.000 votos. Él dio ese número. Nadie había dado el número de 5.000 votos. Salió de la boca de Freddy Terraf, pero no porque él sepa o lo haya contado, sino porque era su especulación o lo que él advertía que iba a ser 5.000 votos. El asunto es que salió ese número y fíjense cómo funcionan los sistemas políticos, estos que son endógenos, la Gaceta, los servicios de inteligencia, todo. Cuando Bussi le pregunta a Manolo Avellaneda cómo estaba posicionado él, Manolo dice, yo te voy a averiguar. Y le pregunta a dos personas que eran de su íntima confianza. Muchos de acá lo deben haber conocido. Uno era Domingo Padilla y el otro era el Gordo Fajardo. Les pregunta por separado. Y los dos le dan el número de 5.000 votos. No, Bussi no tiene 5.000 votos acá. Refiero a esto porque el que había largado los 5.000 votos era Freddy Terraf. Hace una averiguación, me reservo los nombres, después lo hemos conocido, que era del destacamento de inteligencia, que también le dan un informe por escrito que eran 5.000 votos los que tenía. Es decir, por donde busque todo este espectro político, periodístico, le daba 5.000 votos. Y este otro loco le aseguraba que si se ponían en campaña podían ganar la elección. Entonces para Bussi era medio descabellado. El asunto es que cuando desembarca acá estaba en el estudio de Germanós, que quedaba en la calle San Lorenzo, casi 9 de julio, debajo del edificio de Dainer. ¿Cómo seremos de viejos? Pues esa tarjeta de crédito ni existe, pero ese era el edificio de Dainer. Ahí abajo, en la planta baja, al fondo, era el estudio de Germanós. Y Bussi se había dejado los bigotes para que no lo reconozcan. Entonces estaba ahí. Y mi papá le dice, bueno, yo le hago un acto para mañana. ¿Cuántas personas quiere que le meta? Y dice, por lo menos, él para subir esa suposición de los 5.000 votos, él le dice, 6.000 personas quiero. Bueno, yo le voy a poner 9.000 personas. Y dice, no le creo nada, no le creo nada. Y él volvía a preguntar y siempre volvía el número de los 5.000. El asunto es que organizan un acto en las Piedras 308, que era la sede del partido Bandera Blanca, una casa que debe haber sido de la época de la independencia, tenía unas paredes de adobe de unos 60, 70 centímetros, se caía la casa. Había que entrar despacio y no empujarla a las paredes, porque era tan vieja, era lo que podía deber de alquiler, porque no se lo pagaba, se lo debía. Y organizan ahí, sacan un balcón y hacen una tarima. Y por supuesto el día antes anuncian que iba a ser el acto de Bussi, que Bussi se iba a presentar en la sociedad tucumana. El asunto es que llegaba la hora, la gente, hubo un paro de ómnibus ese día. No había ómnibus, pero lo mismo llegaba la gente. Se agolpaban a la vuelta del escenario esperando. Habían entre curiosos. Me acuerdo que curioseaba, a media cuadra de ahí vivía al frente un gran amigo de mi papá, que era candidato por la Unión Cívica Radical, Benito Orlando Ferreira, y salía y pegaba la espiada a ver cuánta gente había. Yo creo que había público con expectativa, pero habían curiosos.
El asunto es que le dice, bueno, ya está, ya tengo un montón de gente, vamos, caminemos, vamos ahí. No quería caminar, tenía miedo de ser sorprendido, ser atacado. Vamos, que va conmigo, yo voy con el bastón, vamos a caminar, no tenga miedo, viene conmigo, no le va a hacer nada a nadie. Vamos, total ya estaba cortado y bueno, decide ir caminando. Mi papá, que tenía una pequeña renguera por una parálisis infantil, caminaba más despacio, pero Bussi caminaba más rápido, pegaba a la pared. Creía que de esa forma achicaba el ángulo de cualquier tipo de agresión que pudiera haber. Nadie lo agredía, todos los que estaban ahí lo querían ver. Y por supuesto cuando llegó, se armó el acto. No podía hablar, no tenía nada programado. La gente esta le gritaba, por favor, quédese, general, quédese. Una cuestión digna de estudio, y creo que hasta el día de hoy siguen siendo cómo se vota mucho. Los votos son más que nada emocionales, más que racionales. Y eso uno lo puede ver con el voto, por ejemplo, no quiero usar ese término, pero el antiperonismo. Por ejemplo, pueden estar de acuerdo con el peronismo, pero no voto eso porque en mi casa me han enseñado que el peronismo es lo peor que puede existir. Y no se vota, pero es un voto emocional carente de todo tipo de razón, tan motivado por sentimientos. Bueno, en este caso había mucho sentimentalismo más que racionalidad sobre el voto. Y en ese momento Bussi cometió, entiendo yo, para él el error y después para la historia de todos los tucumanos, el haber salido y haber hablado, porque él no quería ser candidato. Y se terminó subiendo en una candidatura de la cual no quería estar. Y bueno, creo que en ese momento, con el tiempo, podemos tomar 2 años después o 4 años después, vino la debacle tanto en la Unión Cívica Radical, que fue de donde más se nutrió el busismo, y también vino la debacle en el peronismo, porque el peronismo no ocurrió lo que tanto se esperaba, que era el trabasamiento generacional lógico que tenía que ocurrir, y ambos partidos habían tenido una dirigencia plenamente formada. Si yo tengo que decir del peronismo de aquella época, que hoy ya son grandes, y de la Unión Cívica Radical de aquella época, que ya también son grandes, pero en ambos partidos se producía el final, por un lado, por decirlo, de la vieja dirigencia, y quedaban Chevaya, Erimbaue, se me va a ir la memoria en decir otro, y en el peronismo también, de la línea. Bueno, Bussi subió a la candidatura y fueron 10 días, no hubo más. Que para mi padre y para mí, sobre todo para mi madre, debo reconocerlo, fue un alivio tremendo, porque dejó de haber una sangría de dinero para mantener lo que era imposible. Entonces, a partir de esos 10 días de campaña se pudo organizar, hubo mucho voluntario, mucha inexperiencia, y lo más interesante, esos 100.000 votos nunca exigieron un programa de gobierno. Nunca. Y la propaganda de Bussi hasta el día de hoy, me la acuerdo, era una propaganda con la foto de él, ya con el bigote afeitado, en silencio, y decía: le ofrezco silencio, le doy 2 minutos de silencio para que reflexionen sobre el voto. Esa era que me acuerdo, la primera vez que la veo en un bar, y el bar, que estaba lleno, quedó totalmente en silencio. Y uno hizo el comentario: ¿pero qué? Pero este viejo nos hace callar todo, hasta por televisión y con una foto. Fue un spot publicitario muy interesante, pero nunca hubo una propuesta de gobierno, no se diagramó, no había un proyecto, no había un plan de qué se iba a hacer, nada. Fue una candidatura, fue un shock, y salió de la nada. Mi padre diría, no de la nada, sino de
andar un año antes escuchando a la gente que hable negativo y después transformarlo en positivo. Muchas gracias, Kelo. Ahora, por una cuestión de tiempos, vamos a darles unos 7 minutos a cada uno de los expositores para que hablen sobre el colegio electoral, para hacer ya la conclusión de esta jornada. ¿Sí? Empezamos con Cacho, con Alejandro. Con el directivismo o los representantes en el colegio electoral. En los países más desarrollados, incluso en otros sistemas parlamentarios, dos presidenciales, adoptan el colegio electoral que tanto hemos despotricado nosotros y que hoy lo sufrimos, porque hay una nueva República Argentina que ha desaparecido con otra nueva que se llama la República del AMBA. Y al no estar proporcionalmente representadas las regiones menos pobladas, también no existe ahí el subsidio para la luz, no subsidio para el colectivo, que bien lo conoce Walber, lo he leído el otro día, la diferencia que hay. Entonces un voto vale, es decir, no lo mismo en Santa Cruz ni en Tucumán que lo que vale en Córdoba y en Buenos Aires. Si han sido sabios, yo no estoy hablando de Tucumán. Los padres fundadores de 1907 por algo opuesto a la representación, porque ya estaba la pelea con el puerto que vivía del contrabando. Y el primer garito que hemos tenido los argentinos ha sido puesto por un tesorero del rey de España en el Cabildo, frente a la Plaza de Mayo. Entonces, nosotros tenemos que frenar un poco el tema de las expresiones y y dejar de agredirlos entre los argentinos. Una república que hoy está bajo tierra, una república que hoy viene en tobogán permanente. Yo no le echo la culpa a ningún gobierno en especial, sino me echo hasta yo la culpa. La clase dirigencial, política, más la clase empresaria, más los dirigentes gremiales, somos culpables y no podemos pretender salvarlo bajo ningún punto de vista. Por favor, si yo no me vuelvo a los 74 años, sigo pensando como un mocoso de 18 años, es porque soy el rey de los boludos, perdónme la palabra. Entonces, y uno aprende de los errores que van paralelos a nuestras canas, sale la verdadera experiencia. Sale la verdadera experiencia. Entonces, yo creo que hay palabras que ofenden. Escandalosos han sido la mayoría de los colegios electorales de Tucumán. Eso no justifica que no sea gobernador fulano ni sutano. Dos radicales en la época de Imbó, no los que tienen algunos años, se pusieron de acuerdo Celestino con Lázaro Barbieri, Celestino Gelsi, y salió Imbó, y salió Lázaro, que había salido tercero, salió gobernador. En el año 1942 recorrimos, creo que, no sé si en la Veró del Norte, yo no había nacido, pero el colegio electoral, había dos colegios electorales, porque la legislatura no le quería prestar, y en la época que asumía Castillo de presidente, y nos mandaron un interventor del colegio electoral, un senador nacional, por San Luis, y tuvieron que sacar a algunos electores que estaban atrincherados en Rosario de la Frontera. Es decir, si ustedes ven esta foto que yo me tomé el trabajo de ver, que tiene la Gaceta, cómo se están peleando en pleno colegio electoral a las trompadas limpias, en la presidencia de la legislatura, y dice el título borrascoso colegio electoral, 1942. Entonces, si nos vamos más atrás, cuando incluso poco y nada se trataba de la prensa, porque había
poco diario, había colegios electorales que sus electores se reunían antes en la casa de Alfredo Guzmán para ponerse de acuerdo, cosas por el estilo, residencias particulares que se ofrecían por la también agresividad que reinaba internamente dentro del colegio electoral. Ahora yo les digo, sin ánimo partidario, ni absolutamente nada, ni electoral, tenemos que empezar un poco a repasar, más los que pertenecemos a los dirigentes y más los que hemos tenido el acceso un poco al estudio o a la cuestión. La historia nuestra, porque no vamos a entender qué es lo que nos está pasando. Con 50% de pobreza, no podemos ser más pobres nosotros peleándonos como dirigentes y no poder encontrar el camino y un sendero común con disenso, sin renunciar a ningún tipo de ideología, pero por Dios, mantener tolerancia para saber para dónde vamos con un país que hoy está con menos 8.000 y vaya a saber cómo llegamos dólares en su Banco Central, en sus reservas, y que tenemos 13.000 millones de dólares comprometidos por importaciones ya a futuro. Ustedes se dan cuenta que parar las importaciones significa parar medicamentos, parar el parabrisas del auto que traen para el tal de fábrica, para esto. Eso es recesión. Y encima nosotros hemos sido clase privilegiada. Y no por ser político, yo soy jubilado, tengo un departamento, un auto de modelo 14, no tengo propiedades, ni nadie me puede acusar de un peso que tenga de más, ni guardado, ni dólares de guardado bajo el colchón. Yo le digo lo siguiente, si no podemos nosotros la clase dirigencial y lo que podemos revertir el cambio, 50% de pobreza, 6 niños pobres cada 10, 6 personas que son fuera de... Y no es solamente nutritivo, no es solamente preventivo, no es solamente las neuronas bien alimentadas del cerebro en sus 3 primeros años, es haber quedado fuera de la modernidad, de la informática, de la tecnología. Si nosotros viejos ya saben de qué, vemos a los nietos nuestros que nos tienen que enseñar a apagar la computadora, se darán cuenta que ahora con la robótica y la inteligencia artificial, donde el quirófano va a necesitar un bioingeniero, donde... ¿En qué estamos pensando nosotros? ¿Realmente en qué estamos pensando? No se puede seguir así, sea quien sea el partido que gobierne. Cuando yo hoy camino en el parque, porque vivo ahora cerca del parque, 9 de julio, en todas las elecciones que hay, sea el gobierno del PRO o sea el gobierno nuestro, los camiones están, Ministerio de Asuntos Sociales, galpones, esto y aquello. Y ahora, lo que nos parecía hace 20 años, que atrocidad, un bolsón, sale en la Gaceta y no hay un fiscal que actúe, que diga la venta de los troqueles. Entonces, y cuando vos te encontrás con un pibe universitario, dice, no, a mí, yo compro unos 4 troqueles y los he vendido. Es decir, por 5 lucas pagaban un troquel. Entonces, ¿qué país se puede hacer así? ¿Qué le estamos haciendo honor a nuestros abuelos que se han bajado del barco sin saber a dónde venir y seguían la vía del ferrocarril? Entonces, este es el problema. Entonces, el problema es realmente, no es como una propaganda que no, para esto se necesita esto, para esto, no. Escuche, no hay violencia. Acá tiene que ser la dirigencia, tener responsabilidad de dirigente. Y si quieren violencia, vayan a ser titanes en el ring, o peleen donde quieran, pero ya no existe mate cocido ni cosas por el estilo, muchachos. Entonces, en esto tiene que haber programas conjuntos con metas fijas e inamovibles en la clase dirigencial. Se está escrito, se cumple, gobierne Ibarreche o gobierne Ordeñana, pero se tiene que cumplir, porque estamos mal, ya no hay manteca para tirar el techo, estamos fundidos y no tenemos derecho a haber recibido nosotros un país hermoso y está dejándole a los hijos y a los nietos un país realmente de mendigos internacionales que andamos viendo hasta que peso nos prestan los chinos, los rusos, el FMI y los yanquis. Gracias.
Muchas gracias, Alejandro. Que es un término muy ofensivo. Hay que ver que una persona que es docente, y yo soy docente, provincial, nacional e internacional, he dado conferencias en las principales universidades del mundo, y en mi carrera docente, que es lo menor que he hecho, he aprendido que hay que decir la verdad, porque el mentiroso es peor que un traidor. Entonces, como docente, me han enseñado que hay que ser investigador. La verdad hay que investigarla. Hay que ir a la historia. Por eso yo he hecho este libro y por eso lo he traído hoy, para que ustedes lo tengan en cuenta. No quiere decir de que esto sea la verdad, ojo. Esta puede ser mi verdad. Pero lo quiero abrir en el punto donde se habla del colegio electoral. Precisamente porque ahí hay una, ya les digo, hay una cita textual del maestro de los periodistas tucumanos, que fue el señor Julio Aldonate, maestro de Abreu, maestro de Rodó, maestro de Balmámeres, maestro de Aurane, y todos ellos han mamado ahí. Y tenía una condición, Aldonate, que no era mi amigo. Cuando cito amigos honestos, como Rubén Chevalla, que es el único político que almuerza en mi casa. Y hemos sido contendientes. Por eso hay tontos que hablan y no saben. Y lo peor es no saber, porque se alejan de la verdad. Yo les voy a leer en la página 166 lo que dijo el señor Aldonate, lo que escribió, mejor dicho, el señor Aldonate, el 12 de julio de 1987. O sea, cualquiera puede ir a la Gaceta y ver qué escribió Aldonate el 12 de julio del 87. Acá está textualmente, dice: Cirnigliaro sostiene que Acción Provinciana instrumenta un operativo pinza para asegurar un gobierno peronista para el próximo turno. Esto lo dijo 2 meses antes de la elección. Entonces nadie puede venir a decir que hay traición. ¿A quién? ¿A quién se le ha prometido algo? ¿Con quién he pactado algo? Cirnigliaro sostiene que Acción Provinciana instrumenta un operativo pinza para asegurar un gobierno peronista para el próximo turno. Está seguro de que los electores de Acción Provinciana y los del PJ sumarán más de 30. Sacamos 26. Considera Cirnigliaro que consiguiendo superar el piso de votos, esto es ocupando el tercer lugar, salimos tercero. Obtendrá un senador por cada sección electoral, sacamos 2. Esto es historia pura y documentada. Porque si esto yo lo hubiera dicho en una conferencia como la de hoy, por más que nos están grabando, o lo hubiera dicho en un bar, se lo hubiera llevado el viento. Hoy está escrito: el docente, para refutar, tiene que escribir y demostrar que esto no es cierto. Si no demuestra que es cierto, él forma parte de la mentira. Una semana después, el mismo periodista consignaba esto el 12 de julio, domingo, y esto decía el 19 de julio. De acuerdo con la tesis de Cirnigliaro, el futuro gobernador de la provincia será fruto de las negociaciones que se efectúen en el colegio electoral. 2 meses antes. ¿Dónde está la verdad? Esto supone que ninguno de los partidos participantes en la contienda electoral reúne el número suficiente de electores para imponer su candidato. ¿Dónde está la obligatoriedad que había que votar por el más votado? En ningún lado, no existe. Es una falacia. Es peligroso sostener argumentos
que se asientan en la falacia. Allí radica precisamente la razón de concurrencia del exministro a través del Frente de Acción Provinciana. Dice Aldonate, continúa, considera que presentándose en el comicio desempeñará el rol de seguro contra una eventual derrota del peronismo. Entonces, con la primera persona que hemos hablado en ese momento ha sido con el amigo, con Chevalla. Lamento que no esté acá porque sería importante para que ratifique o rectifique lo que voy a contar porque es muy íntimo. Algunas cosas no las voy a decir, por respeto. Pero la primera cosa que nos dijimos los dos, y estábamos solo los dos sin testigos, ¿qué vamos a hacer, Rubén? Y no sé, decís vos, me dice. Digo, vos sabés que esto es como el fútbol. Ni vos podés votar con tus electores por Cirrigliaro, ni yo puedo votar con mis electores por vos, porque esto es River Boca. En esa época era River Boca. Después vino Menem y ya fue Argentino Junior, Racing, cualquier cosa. Pero en esa época era así. Me dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Y digo, bueno, déjame pensar. Entonces, llegamos los dos a la conclusión, los dos protagonistas y los dos responsables. Los de fuera, lamentablemente, que no conocen estas cosas, son de palo y pueden cometer errores. No hay forma, ninguna representación política, no hay ningún partido político que tenga condiciones ni siquiera establecer el quórum para iniciar la sesión. Para iniciar la sesión se necesita el apoyo de dos partidos para que haya quórum y para votar. No están directamente, la distribución ha sido distinta a lo que otros esperaban, no a lo que nosotros habíamos dicho, que acá está aprobado. Y me dice, ¿cuál es la solución? La solución es llamar a elecciones de nuevo. Rubén, vos has hecho una excelente elección, Bussi ha hecho una buena elección, yo también considero que he hecho una buena elección, con 110.000 votos en esa época, que era el 22% de los votos. Lo mato, no sé, pero yo creo que al PJ no le queda otra opción de que yo sea el candidato. Así que vamos de nuevo a una elección los tres. Y me dice, ¿para eso qué es necesario? Y yo hice una cosa, porque los peronistas tenemos eso de tener una visión política, no una visión electoral. No tenemos una urna en la cabeza, algunos, por lo menos los de esa época. Teníamos una visión política. Le digo, esto no se arregla en el colegio electoral, esto se arregla en la política. Para no pasarme de los 7 minutos, doctor, no voy a contar los pormenores, pero acordamos, lo primero que acordamos es que el colegio electoral debía terminar sin elegir candidatos. Para ello, apelamos a una herramienta que es la redacción del reglamento por el cual el colegio tiene que manejar, porque los electores son absolutamente soberanos. Redactamos el reglamento donde se le daba validez al voto en blanco. Y si ustedes ven los resultados fueron 48 votos a favor de la validez del voto en blanco, incluidos los 22 electores de la Unión Cívica Radical, que acá se lo está cegando de lado, los 22 electores de la Unión Cívica Radical, los 48 votos votaron por la validez del voto en blanco. El único que votó en contra fue el sabio Meuli, con 12 electores. Perdieron 48 a 12. Entonces no hay ningún peronista, ni radical, ni busista, que puede decir que ha sido traicionado en su fe porque esto ha sido votado por los electores. Los que estaban ahí, no sé si estaban todos, pero estaban ahí, han votado. Decir hoy que no está bien es por lo menos ser bipolar.
Entonces, nos pongamos en claro, aceptado el voto en blanco, no vamos a relatar todo lo que ya se ha relatado. El resultado fue que el voto en blanco en la elección final sacó 24 votos, la UCR 22 y el Partido Justicialista 12. Cruz Alfredo Fajre se levantó y dijo: señores, declaro disuelto el colegio electoral. Pero para ello, ¿qué hubo que hacer antes? Que no son componendas ni toma de DACA, como se ha querido dar a entender aquí. ¿Qué hubo que hacer antes? Antes nos hemos entendido con la Unión Cívica Radical. Porque había que elegir autoridades del Senado y de diputados. Yo puse como condición que los presidentes de ambas cámaras sean de la corriente nuestra, y fue el contador Alderete, presidente del Senado, y el contador Castro, presidente diputado. Y la vicepresidencia primera y la vicepresidencia segunda de ambas cámaras la ocuparon los integrantes de la legislatura de la Unión Cívica Radical. Cuando yo defendí mi diploma de senador, hubo un dirigente radical, un diputado, también, que quiso sorprender diciendo que hubo una componenda. Y le digo: si hubo una componenda, ustedes han participado. ¿De qué está hablando? Primer arreglo fue ese. ¿Por qué? Porque había que llamar a elecciones. El cometido de Alderete no era gobernar, el cometido de Alderete era subir y a los 3 días convocar a una nueva elección para que sea el pueblo que se manifieste nuevamente, según el panorama que tenían ahí. Que en la capital ganó Ricardo Díaz, del Partido Justicialista. Él ganó. Y cuando fuimos a votar en el Consejo Deliberante quién iba a ser el intendente, el ingeniero Cruz, que era el único concejal que teníamos nosotros, le dio el voto a Martínez Arao de la Unión Cívica Radical. ¿Y por qué le dio el voto? Esto quiero decirlo porque nosotros nos manejamos por principio, no por chisme. ¿Por qué le dio el voto? Porque los votos del PJ con Ricardo Díaz y los votos de Acción Provinciana con el doctor Juez Pérez no le ganaban, no eran superiores a los votos que había sacado Martínez Arao. Entonces él sí era un legítimo ganador, porque superaba al movimiento peronista, no al PJ. Entonces yo me sentí obligado a responder a la necesidad del pueblo y le dije: él es el intendente. Y él fue intendente gracias al voto de Acción Provinciana. Esta cosa hay que tenerla en cuenta porque si no he contado una historia a gusto y piacere de quién la está fabricando. Hemos sido congruentes, hemos sido consistentes y también hemos sido respetuosos con nuestros principios y respetuosos de la fuerza política. Y el que condujo estas negociaciones fue el senador Martínez, en su momento, el Chueco Martínez, que era un hombre también venerable y de palabra. Entonces, decir que hubo traiciones porque no se lo votó a Chevaya. Yo no voy a hablar de las demás cosas. No voy a hablar del decreto firmado por Alfonsín, donde Jarolaski era el interventor de la provincia, que iba a terminar lo mismo que dijo Sangenis sobre el colegio electoral, sobre el colegio electoral del año 1942. Entonces, como a veces soy desmemoriado, no porque tenga que leer, no soy docente, a veces soy desmemoriado, he traído las elecciones del 18 de octubre del 42, cuando la UCR postulaba al doctor Miguel Campero. No había peronista en el 42, ¿no? La fracción UCR del Comité Nacional no quiso integrar la alianza y postuló al doctor Roque Raúl Aragón, que sacó 2 electores.
y el PDN, que era el Partido Demócrata Nacional, presentaba la candidatura del doctor Adolfo Piosek, que era el rector de la universidad, que obtuvo 40.877 votos, que significaban 26 electores. El Partido Socialista proponía al diputado nacional Julio B. González. Ese colegio electoral, que era donde se agarraron a trompada, terminó intervenido por el presidente Castillo. Luego vino la Revolución de Junio del 44, del 43, que entronizó a Perón, y después se terminaron los colegios electorales. Y en el 63 también, como bien lo dijo Sangeni, ganó la elección Celestino Gelsi. La primera votación empatan Gelsi e Imbó. Imbó era el interventor, era demócrata cristiano, 18 votos cada uno. Justicia Social, aliada a Gelsi, se inclina por su candidato y Bandera Blanca suma sus 7 electores a los 11 de la democracia cristiana. ¿Pero qué pasó? La UCRI, que era de Gelsi, tiene que cambiar sobre la marcha su táctica al ver que al haberse ido Justicia Social y dejarlo a Gelsi sin posibilidades, que tampoco puede esperar ganar con 3 electores logrados por Barbieri, deciden votarlo a Lázaro Barbieri. El colegio electoral es soberano y puede votar a cualquier ciudadano que no haya sido candidato siquiera y que no haya sido mencionado. Entonces lo que se ha hecho, donde sí hay realmente un acto indecoroso, es haberle bajado a Pascual Ariño, al fiscal, la posición de que el voto en blanco era válido. Y eso se hizo con una presentación. Renzo, perdón, ya estamos. Sí, ya termino. Eso se hizo con una presentación de Meuli, redactada por un abogado muy conocido en Tucumán, el doctor Toledo, y con la intervención de nuestro ex amigo, nuestro ex compañero, digamos, no ex porque ha dejado de ser compañero, sino porque ha fallecido y que lo recordamos con mucho cariño, el doctor Ricardo Falú. También ha fallecido otro gran amigo que era el petizo, Goane, y el doctor Rodríguez Marañón. Esa fue la corte que dijo que sí valía el voto en blanco. Bueno, muchas gracias, Renzo. Interpretando que nuestro pueblo en ese momento tenía un 60% de analfabetismo y no se votaba, se resolvía directamente en Buenos Aires quién iban a ser los presidentes y los gobernadores. Se crea el colegio electoral casualmente para eso, para que personas expectantes de la sociedad y con raciocinio puedan elegir los gobernadores de aquellas personas que habían cedido el voto eligiendo a los electores. Por supuesto que ya en 1987 la situación había cambiado totalmente y el sistema del colegio electoral estaba totalmente perimido ya. Tan es así que 2 años después se elimina el colegio electoral de la nueva Constitución y por un voto se podía determinar, se puede ahora determinar quién es el gobernador y quién no. En el caso nuestro teníamos en ese momento 50.000 votos de diferencia. Y con respecto a lo que se había pensado, que las acciones del colegio electoral eran no judicializables, a la prueba me remito. Una presentación de un elector ante la justicia le da curso y le da el ok de tal forma de que pueda caer la sesión, la tercera votación que se había constituido.
O sea, de que si es judiciable, no es tan omnipotente el colegio electoral, porque ya vemos que ha sido judiciable. Y después, siguiendo la línea, yo no soy abogado, pero interpreto de que el ministro fiscal opina primero, lo pasa a la Corte, y la Corte, no voy a analizar los fundamentos de la Corte, está muy claro en el acta de sesiones y en el planteo que hace el doctor Germano, está muy claro cómo se produjo la votación de esa Corte, quiénes fueron los jueces que actuaron, y por ese motivo, donde se determina que hay una irregularidad en principio, porque el doctor Goán es el que emite el fallo y hay dos miembros de la Corte que se adhieren al fallo sin producirlo, sin sustentarlo. Por eso plantea la inhibición de esos jueces y nuevos jueces para dilucidar el problema. Bueno, de todos modos, lo importante, cuando llegamos al final, la idea era volver a elecciones, volver a elecciones. Los que posibilitaron el no volver a las elecciones fue la gente de Acción Provincial, porque nosotros estábamos en contra de eso y íbamos a votar nuestro propio candidato, por lo tanto. Y el arreglo, el contubernio, que le podríamos decir a se había llegado, está determinado y muy claro, porque cuando se inicia la sesión del Consejo, todo lo que se haya dicho por afuera, no hay testigos ni hay pruebas, pero lo que dice las actas del colegio electoral, la sesión se empieza con 38 personas. O sea, no podía sesionar con 38 personas. Entonces entran dos electores de Acción Provincial para poder tener los 40. Cuando se empieza a caldear el ambiente, antes de eso entran todos los demás y son los que, una vez que Cruz Alfredo Fajre levanta la sesión y termina la sesión, que eso hubiese sido la idea de que recién nos estaban diciendo que la idea era que caiga el colegio electoral. Cuando Cruz Alfredo Fajre se levanta y sube, asume nuevamente Burlison y sigue, ¿quién apoya a Domato? Sus 12 electores, solamente sus 12 electores pueden haber hecho gobernador a Domato. ¿Por qué entonces aparecen los otros 12 electores de Acción Provinciana? Después nos dimos cuenta que en el gobierno de Domato todo el poder, los cargos políticos que se reparten eran de gente de Acción Provinciana. Si yo en ese tipo de cosas no había nada escrito ni nada dicho. Y que con eso confirmo que hubo un doble discurso hacia el bloque radical de Acción Provinciana con el justicialismo, que en principio nosotros nos tragamos el sapo porque la enemistad y la distancia que existía entre el Partido Justicialista y Acción Provincial, como ya lo ha planteado acá el doctor Chigniliaro, era irreversible. Entonces, nunca pensamos nosotros que de pronto se presten a elegirlo al ingeniero Domato. No tengo nada más que decir, y para mí es un orgullo ser docente, y para mí es un orgullo haber preparado el informe que he hecho, porque ha sido un informe detallado, y el que quiera más, yo he ido a buscar las sesiones del colegio electoral, y de ahí he sacado todos los datos que son irrefutables, Lo demás es historia o imaginación o buena voluntad de creer, cosa que yo no tengo buena voluntad.
Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Kelo, reflexiones finales sobre el colegio electoral del 87, por favor. Me ajusto a los 7 minutos. Primero quiero decir que comparto en mucho de lo que dice el contador Cirnigliaro. Fue un acuerdo lo del voto en blanco. No sé si alguno podrá recordar, pero cuando cae la última sesión en la que cada uno podía votar por su propio candidato y después iban a estar forzados a votar por los dos más votados, mi padre entrevistado en la San Martín y Rivadavia, iba a la sede de San Martín 215, salía, yo lo acompañaba, y le pregunto, ¿y por qué van a votar ahora los electores de bandera blanca? Y mi padre dice, tengo un arma secreta. Fue titular en los diarios al día siguiente, la arma secreta. Yo decía, ¿de dónde? Íbamos por la panadería Martín y digo, ¿de dónde saca el arma secreta? Ah, ya vas a ver. Vamos a las 2:15 y después se habla con Luis Giannicelli y se juntan en la casa del ingeniero Lefort, suegro de Martínez Arao. Y en esa junta lo que se entregaba, conforme lo que se había arreglado con Martínez, eran los votos de Vichy Terán y de Luis Ortiz para hacerlo intendente a Raúl Martínez Arao. Y ahí se le avisa, mi padre le avisa, pero que no entren los concejales radicales, porque Paulí, creo que Paulí era concejal, quería entrar ya mismo, que no entren porque no sé para dónde va a votar Cóceres. Asegúrense con Rolly Cruz porque Cóceres ya no me responde. No es que había celular en ese tiempo, era teléfono de línea, pero Cóceres su tercer concejal había desaparecido totalmente y efectivamente votó por Ricardo Díaz. Pero el acuerdo estaba con la intendencia. Era parte del acuerdo para el voto en blanco y se iba a una nueva elección. Eso es por un lado. Por otro lado, quiero aclarar, no es un solo elector, Juan Carlos Meuli. El juicio todavía está, las sentencias están en protocolo de la Corte. El juicio se llama Juan Carlos Meuli y otros versus Superior Gobierno de la provincia sobre acción de amparo, no es de nulidad. Y en la acción de amparo, José Roberto Toledo la sustentaba sosteniendo una necesidad del derecho subjetivo de expresar la voluntad por el cual, bueno, era un argumento muy, muy sólido, muy lindo. Cabe destacar, y esto lo tengo que hacer en cuanto a la historia de la jurisprudencia argentina, que los actos políticos no son justiciables, o no eran. Hasta ahí no eran. Y eso me lo acuerdo de estudiante, me lo acuerdo de quien sea abogado, capaz que sea abogado. Todos decían, los actos políticos no son justiciables. Los actos de gobierno sí, los políticos no son justiciables. Lo que le daba ese tinte de soberano al colegio electoral. Pero había un autor, está en Vidar Campo, lo estudié, pero no le llevábamos el apunte, porque no era pregunta de examen, que se llamaba Bofi Boyano, el autor. Y él decía que los actos políticos también deben ser justiciables. La jurisprudencia argentina, la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Superior Tribunal nuestro, tenía que los actos políticos no eran justiciables. Ese es el fundamento del dictamen del doctor Pascual Ariño, que dicho sea de paso, no era que quería hacer un dictamen a favor de Bussi, porque él tenía un hijo desaparecido, pero era la doctrina legal de la Corte. No son justiciables los actos políticos. Y el voto no lo hace René Guaner, bien lo podría haber hecho de su autoría. En realidad el voto lo hace su amigo Falú, y lo trae a Bofi Boyano, que nunca había aparecido en una sentencia. Dice, como dice el doctor Bofi Boyano, los actos políticos son justiciables, y hace todo un argumento y una creación
por lo cual la Corte, pese a tener un dictamen fiscal en contra con toda la doctrina legal, se arroga las funciones y dicta el fallo haciendo lugar a la acción de amparo de Juan Carlos Meuli y todos los otros electores del PJ, porque eran todos, era una litis consorcio activa en el amparo. A lo que cuando convocan a las elecciones, Alberto Germanó, en ejercicio él de sus derechos subjetivos, deduce ese incidente de nulidad. ¿En qué se sustentaba para pedir Germanó la nulidad de la sentencia? Porque esa sentencia lo estaba obligando a él votar. Y el argumento era simple y sencillo. No me puede obligar una sentencia a hacer o dar o entregar o no hacer algo en tanto y en cuanto yo no he sido parte en el proceso. Es decir, para que la sentencia obliga, solamente obliga a las partes. Dice, yo no he sido parte, entonces no me puede obligar la sentencia. ¿Es así, doctor? Inaudita parte. Y entonces él hacía ese planteo de nulidad. Por supuesto, la causa, el proceso ya estaba tremendamente politizado y fue rechazado in limine. ¿Por qué el rechazo in limine? Porque no se basa en los requisitos de admisibilidad y procedencia de la nulidad que se exige, que se describa en qué consiste la nulidad y cuál es la lesión que le produce a él. Cuando uno invoca una nulidad judicial, lo primero que tiene que decir, el acto cuya nulidad estoy demandando me provoca tal lesión en mi derecho subjetivo. Bueno, ante la ausencia de ese requisito, se rechazó in limine el incidente. Eso sí me lo acuerdo. Ya le dije lo de Martínez Arau y creo que me quedaba algo pendiente, pero que venía en alusión también, pero bueno, será para otra vez. Bueno, Gracias. quiero agradecerles a los expositores por esta magnífica jornada en la cual hemos recordado estos comicios que fueron polémicos, fueron muy interesantes, pero hacen también a nuestra historia. Ahora va a hacer uso de la palabra, como cierre, el presidente de la Fundación Federalismo y Libertad, José Godoy, que les va a entregar a cada uno de los asistentes en obsequio un libro en recuerdo de esta jornada. Y bueno, José, va a decir... No, muchas gracias a todos por este espacio. Juan Pablo, felicitaciones. Y como ustedes saben, es un material invalorable. Así como ahora en Google no hay nada sobre el colegio electoral en las elecciones del 87, todo este material, todos estos testimonios van a estar editados y subidos a nuestro canal de YouTube, que tiene más de 13.000 suscriptores, y ahí va a ser un material de permanente consultas para investigadores y para curiosos. Así que espero que sigan acompañando este proyecto y aportando a la memoria histórica de Tucumán, y muchas gracias a los expositores porque estuvo muy bien todo. Gracias.